Y tenemos conexión en directo para analizar toda esta situación con Juan Iranzo, al que conocen todos ustedes. Juan, muy buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, encantado. Ante una situación complicada, pues que hay que reconocer y hay que reaccionar de una manera completamente sensata. Estamos ante una situación muy complicada y yo creo que la sensatez se debe imponer por encima de todo. Precisamente, no sé si consideras que esa sensatez ha sido la que ha inundado a Europa en estas últimas horas, que ha congelado 90 días esas contramedidas que había tomado a los aranceles de Estados Unidos. Bueno, yo creo que evidentemente las sobrereacciones siempre son muy negativas y en este caso hay que aplaudir precisamente tanto la reacción de Trump, retrasando 90 días cuando menos la aplicación a la mayoría de los países, salvo a China, de esos aranceles, y las contrarreacciones en Europa. Además hay que tener en cuenta que ante subida de aranceles es un gravísimo error subirlos más en otros países, puesto que se deteriora el comercio internacional y todos salimos perjudicados. En eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo valoras la reacción de los mercados? En el día de ayer las bolsas de Estados Unidos se disparaban y esta misma mañana la fotografía era la misma tanto en los mercados asiáticos como en la bolsa española. Pues era previsible, evidentemente, porque ante la aplicación de los aranceles los mercados se hundieron por una razón muy sencilla, porque se esperaba menor crecimiento a nivel internacional, incluso recesión en Estados Unidos y mayor inflación. Esa situación de estagflación que se estaba anticipando en los mercados, pues obviamente los penalizaba enormemente. Sensu contrario, el retraso de esas medidas pues ha dado alegría a los mercados, pero hay que tener en cuenta que la incertidumbre está presente y lo que hay es que tratar de evitar que esos aranceles se apliquen definitivamente dentro de 90 días. ¿Cuál consideras, Juan, que es lo que ha motivado a este giro de Donald Trump, a este volantazo con el tema de los aranceles? Porque hay muchos que consideraban que la recesión podría ser un hecho en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que los aranceles, y lo hemos dicho muchas veces en ese mismo programa en directo, hay que poner de manifiesto que los aranceles perjudican sobre todo al que los impone. El proteccionista en el pecado lleva la penitencia. Y esto ha generado, sin lugar a duda, expectativas de recesión en Estados Unidos, de inflación y, por tanto, de mantenimiento por parte de la Reserva Federal también de los tipos de interés y una depreciación del dólar. Asimismo, hay que tener en cuenta que probablemente el detonante último para retirar estas propuestas de aranceles no han sido las caídas bursátiles, sino el colapso que prácticamente ayer se produjo en los mercados de bonos. Se habían encarecido enormemente los bonos. Habían subido los tipos de interés porque había una gran demanda, muy poca demanda de bonos y una gran oferta de bonos. Se habían reducido, lógicamente, la demanda y, por tanto, los tipos de interés se habían disparado. Y eso penalizaba, sobre todo, a Estados Unidos. Y Juan, una última pregunta. ¿Qué te parece la reacción de China de ese contraataque a Donald Trump y subir de nuevo otro 84% los aranceles a Estados Unidos? Pues un grave error por ambas partes. En primer lugar, por los aranceles que ha establecido Trump a China, pero en segundo lugar, la respuesta, pues efectivamente lo que hace es penalizar también a China, que por otro lado está respondiendo no solo con esos aranceles, sino desde antes de ayer está permitiendo que su moneda se deprecie respecto al dólar, que es otra medida claramente proteccionista. Y además probablemente esté detrás de la crisis de los bonos que ayer se vivió, porque hay que tener en cuenta que la deuda norteamericana está fundamentalmente en manos, esos bonos están en manos de los japoneses y de los chinos. Por tanto, eso a China le da una cierta fortaleza respecto a Estados Unidos, pero también es verdad que le genera una dependencia, porque si se produce una profunda crisis mantenida en el tiempo de los bonos, significaría grandes pérdidas para China. Yo creo que las respuestas y contrarrespuestas proteccionistas son siempre negativas. En primer lugar, para los países que lo aplican y, en segundo lugar, para el conjunto de la economía mundial. Pues Juan Iranzo, muchísimas gracias por darnos las claves. Un abrazo. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos.